Sí, vamos a pasar ahora sí a nuestro tema principal que tiene que ver con estas revelaciones tan importantes que ha hecho la Comisión de la Verdad en su informe con pues ya algunas conclusiones preliminares en torno a este crimen de Estado. Así ya se le ha reconocido por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en este informe tan relevante para la ciudadanía, para conocer la verdad, para acercarnos a realmente lo que pasó, a saber qué es lo que pasó con estos 43 jóvenes normalistas rurales de Ayotzinapa, pues justamente se revela también el papel que tuvo sobre todo el 27 Batallón de Infantería allá localizado en Iguala Guerrero y dependiente por supuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto se da cuenta en este informe de por lo menos 16 militares que tuvieron una participación estratégica en las horas críticas en las que sucedió este crimen de Estado. Hay que recordar que no solo se trata de la desaparición de los 43 jóvenes, sino que el propio grupo interdisciplinario de expertos independientes lo ha llamado un macrocaso porque al mismo tiempo se realizaron varios actos de violencia que derivaron en el asesinato de otras 6 personas y también en la persecución contra más de 100 personas, más de 50 heridos en todos estos hechos de violencia. Al respecto, el informe de la Comisión de la Verdad pues revela también algunos momentos cruciales que se vivieron en el 27 Batallón de Infantería, incluido el hecho de que por primera vez se reconoce que a ese lugar, a esta instalación militar, fueron llevados normalistas, por lo menos los restos de algunos de estos normalistas rurales. Una cosa terrible lo que sucedió en aquel momento y por supuesto otra de las revelaciones de la que ya habíamos hablado aquí en esta mesa pues tiene que ver con los 6 normalistas estudiantes que quedaban con vida hacia el 30 de septiembre de 2014, es decir, unos 4 días después de ocurrida esta desaparición forzada y que fue directamente el coronel, comandante del 27 Batallón de Infantería, de nombre José Rodríguez Pérez, quien ordenó que fueran ejecutados estos estudiantes normalistas que aún quedaban con vida. Directamente él dio la orden a sus propios subordinados allí en el 27 Batallón para que los ejecutaran y después desaparecieran sus restos. Este documento revela la participación de los militares de diferentes rangos que tuvieron esta participación estratégica en esas horas críticas. De los militares involucrados, el caso que más destaca evidentemente es el comandante del 27 Batallón de Infantería en aquel momento y aliado de Guerreros Unidos. Eso también ya queda muy establecido. El coronel José Rodríguez Pérez tenía un nexo criminal con el cártel Guerreros Unidos. En aquel 30 de septiembre de 2014, el coronel comentó incluso que el 27 Batallón a su cargo se encargaría de limpiar absolutamente todo y que sus subordinados ya se habían encargado de los 6 estudiantes que habían quedado vivos. Todo esto como parte de las revelaciones de este informe de la Comisión de la Verdad que se presentó el 18 de agosto pasado, Sósimo, pues un informe que deberemos de seguir leyendo para ir comprendiendo lo que ocurrió con estos estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y pues recordar que además, precisamente como se trató de una operación entonces de Estado, lejos de que se investigara al 27 Batallón y a su comandante, en específico a Rodríguez Pérez, pues incluso se le ascendió. Hay que recordar que hoy es general brigadier. Este personaje era coronel en el momento en el que participó y habría ordenado también incluso la muerte de 6 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y recordar también que pues este general también tendría que hablar, que rendir cuentas, que señalar ahora en estas investigaciones si es que él informó
o también él recibió órdenes y también pues el nombre de todos sus subordinados. Hay que recordar que estamos hablando pues de todo un batallón, el 27 batallón, donde siempre se señaló algo, que cómo era posible que el narcotráfico controlara prácticamente toda la vida que ocurría, todo lo que ocurría ahí en Iguala, cuando había un batallón también ahí. ¿Acaso el batallón no se daba cuenta? O incluso era porque precisamente el batallón era parte de esta red criminal. Así es, Osimo. Y bueno, como parte de estas revelaciones, este informe de la Comisión de la Verdad agrega que durante una de las reuniones que ya se sostuvieron entre el presidente, entonces presidente municipal José Luis Abarca, y los asesores de México, se acordó que estos últimos serían los encargados de limpiar ese crimen. Se dijo en algunas conversaciones que fueron pues de alguna manera intervenidas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, y posteriormente fueron compartidas con las autoridades mexicanas. En una de esas conversaciones se dijo que estos funcionarios de México serían los encargados de limpiar todo, de borrar la evidencia, y que se iban a mover estos cuerpos de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa para que no los encontraran. También en estas mismas conversaciones se advierte que era Tomás Cerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal y hoy prófugo de la justicia. Hay que recordar que se encuentra pues de alguna manera, de alguna suerte, bajo el refugio de Israel. No se entiende esta doble moral de aquella nación que tanto padeció con este periodo tan terrible en la Alemania nazi. Pues no se entiende cómo Israel esté encubriendo a un criminal, a un delincuente, como lo es Tomás Herón de Lucio, quien ha cometido tortura y además tendría pues también una participación importante en borrar todas estas evidencias. Él fue directamente quien coordinó a esos asesores que venían de la Ciudad de México, y también quien ordenó limpiar todo el caso de los chicharrones. Así se refería Tomás Herón de Lucio al asunto de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. De esta manera, los cuerpos de los estudiantes que no se cocinaron, esto lo revela también el informe de la Comisión de la Verdad, es decir, los cuerpos que no fueron desintegrados mediante incineración o mediante ácido, pues fueron desenterrados y llevados al 27 Batallón de Infantería con anuencia del coronel José Rodríguez Pérez. Los restos también fueron trasladados al Rancho del Cura, a Lomas del Coyote y a la mina. Todas estas zonas han sido estratégicas también en la búsqueda de estos restos, sin que hasta la fecha pues hayan tenido mucho éxito las búsquedas, porque pues ya se entiende que lo que hicieron fue prácticamente desaparecer de forma total y al mismo tiempo brutal los cuerpos. Sósimo, pues el hecho de que se les mencione como chicharrones y también que se hable de que fueron cocinados, sea mediante incineración o mediante ácido, es decir, esta limpieza pues era total, brutal. No se entiende de otra manera, desaparecerlos para siempre, no dejar ni un rastro de su existencia, una cosa totalmente terrible. Y es que además, Nancy Flores, a propósito de, pues, de estas palabras, de esto que están señalando, de cómo de desaparecer totalmente los cuerpos, no dejar rastro, con el concierto de varias autoridades, hay que recordar lo que también ya se ha reportado a propósito de este informe presentado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, donde se señala que entre estas conversaciones entre integrantes de la delincuencia organizada decían que ya estaba todo arreglado, que ya estaba armado el show en México, ya habían hablado con los licenciados. Todavía todos esos nombres se tienen que conocer, a quiénes se referían, quiénes eran esos licenciados de México que ya estaban armando el show, y habría que ver si solamente se referían a Murillo Karam. El caso de Tomás Cerón de Lucio es pues impresentable en el sentido de que hoy él supo que podía encontrar refugio allá en Israel,
Israel que se ha caracterizado en las últimas décadas por violar la ley de manera abierta, sin que nada le importe, cometiendo crímenes de guerra, pero habría que pensarnos por qué está protegiendo a este mexicano que fue precisamente el que también le abrió las puertas para negocios de las empresas israelíes durante el sexenio precisamente de Enrique Peña Nieto. Así es, Osimo, y como parte de estas revelaciones hay algunos militares clave en toda esta cadena de mando, algunos daban órdenes y otros obedecían. Se entiende que el coronel, pues precisamente es José Rodríguez Pérez, quien estaba pues al mando, era el comandante de este 27 Batallón de Infantería. Además de él, en este informe se habla de otros 15 elementos fundamentales que tuvieron participación estratégica en estas horas críticas. Uno de ellos es José N., capitán segundo de infantería, quien estaba encargado del grupo de reacción que patrulló la ciudad en aquel momento, el 26 y 27 de septiembre de 2014. Ese pues grupo de reacción patrulló estos puntos donde ocurrieron estos crímenes, vio al autobús del Palacio de Justicia cuando estaba siendo remolcado por grúas. Además acudió a la Clínica Cristina y brindó protección en el lugar de los hechos de las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Al respecto, en este informe se apunta que su subordinado Eduardo N. observó la detención de 10 jóvenes en el Palacio de Justicia, tomó fotografías y le reportó directamente a este personaje que nada más se identifica como José N. y era capitán segundo de infantería. Posteriormente, la fuerza de reacción observa el camión abandonado que es remolcado por grúas. Sus subalternos acuden a la Clínica Cristina, ahí toman fotografías, también resguardan la escena en las calles Juan N. Álvarez y Periférico. Antes de ser detenido, este militar declara que él se encontraba en su oficina durante los hechos de los días 26 y 27 de septiembre. No obstante, apunta el informe, la gente a su mando le comunicaba los acontecimientos de Iguala. De acuerdo con la información que le llegaba, el capitán José N. iba dando órdenes y organizando a sus elementos. Además, se señala que en la narración de los hechos que da en sus declaraciones coincide con la cronología presentada en los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo que la información que él relata fue la recibida por el C4, entre ellos pues por algunos subalternos también del batallón 27, entre ellos Joel N., Ezequiel N., y además los OBIS, que son estos agentes de inteligencia de la propia Sedena que estaban laborando ese día. Una vez detenido, José N. declaró que se encontraba dentro de las instalaciones del batallón a las 23:40 horas del 26 de septiembre, cuando se reportaron unas personas que venían a pedir apoyo porque otras personas habían sido agredidas en el crucero de Santa Teresa. José N. ordenó organizar otra fuerza de estudiantes, pues otras tropas reportaron manifestaciones. Salieron a las 00:30 horas en 2 camionetas, entre ellos los soldados Eduardo N., Fabián N., Yaciel N., Gustavo N., Francisco N. y Juan N. Al patrullar en el periférico a la altura del edificio del Poder Judicial, aproximadamente a las 00:40 horas, observaron un autobús que estaba siendo procesado por para remolcarlo por grúas Nava. El autobús tenía las llantas ponchadas y vidrios rotos, retirándose a las 00:50 horas para continuar su patrullaje. De este grupo específicamente de militares destaca el caso de Juan N., porque este era un militar también infiltrado dentro de la normal rural de Ayotzinapa. Entonces llama la atención dos asuntos en esta declaración. Primero, que él dice organicen otra fuerza de estudiantes, es decir, todos estos podrían haber sido estudiantes infiltrados. Sin embargo, en el informe de la Comisión de la Verdad solamente se reconoce a Juan N. como un estudiante infiltrado, lo mismo que en su momento pues ya se conoce ahora de Julio César Patolzin, pues es el estudiante infiltrado por parte del ejército mexicano que también desapareció forzosamente
precisamente. En el caso de Juan N. se reconoce que también estaba infiltrado en la normal rural de Ayotzinapa, pero de los otros pues no se tiene todavía la certeza de si también estaban infiltrados en la normal y en ese momento se encontraban dentro del batallón. Eso, Sosimo, todavía no queda del todo claro en este informe de la Comisión de la Verdad. Es parte precisamente de las investigaciones que tienen que seguir y de un subsiguiente informe, que hay que recordar que se trata solamente de un informe preliminar. Sí, hay ya muchas personas señalando también, defensores de derechos humanos, los padres de los 43, que están señalando que no solamente había un infiltrado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sino que por lo menos ahorita hay otro detectado, y que organicen otra fuerza de estudiantes. Pues uno podría pensar, pues cuántas personas había infiltradas en la propia Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y también habría que ver qué cargos son los que tenían al interior de la propia normal. Hay que recordar que en las escuelas normales rurales viven una situación muy similar a la del autogobierno, donde son los propios estudiantes quienes se organizan en carteras, tienen un comité estudiantil que no nada más vela por el buen funcionamiento de la infraestructura de la escuela, sino también que toman decisiones políticas, también toman decisiones para cuestiones de movilizaciones. Habría que ver si esta infiltración del ejército, y también no sabemos si solamente del ejército, pues llegó hasta estas instancias también de dirección en la Escuela Normal Rural. Así es, Osimo, y en este reporte hay 3 personas, hay 3 militares de los que no se da mucho detalle, pero que también tuvieron una participación importante. Uno de ellos se identifica como Mota, otro como Crespo y otro como Benito N. De estos, pues no se conoce ni el rango ni tampoco exactamente cuál era su función. En el caso de Benito N, se dice que es el segundo al mando dentro de este batallón 27 de infantería. Entonces, toda la cadena de mando pues involucrada en estas situaciones, en estas circunstancias de pues la vigilancia permanente a los normalistas en una primera instancia, pero en una segunda que tuvieron información en tiempo real de lo que estaba pasando y no actuaron para primero rescatar a su propio soldado infiltrado que pues finalmente forma parte de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y segundo para pues proteger a la ciudadanía, porque sabían que en diferentes puntos habían estos hechos de violencia y dejaron correr toda la masacre, a pesar de que pues parte de sus digamos de sus actividades pues era precisamente enfrentar a los narcotraficantes y en este caso al cártel Guerreros Unidos. Sí, pues vaya red prácticamente criminal en la que está involucrado y ha quedado al descubierto, o estuvo involucrado este 27 Batallón de Infantería. Va a ser importante que se sepa dónde están ahora estos militares, porque hay que recordar, Nancy Flores, que muchos de ellos fueron reubicados precisamente por las presiones que había sobre los manifestantes, los padres de los 43, las organizaciones solidarias con las familias de los alumnos desaparecidos. Y en ese momento, bueno, una vez que concluyó toda esta prácticamente desaparición en la que participaron tantos miembros de este batallón, empezaron a distribuir a integrantes de este batallón a otros batallones del interior de la República también, y que habría que ver en dónde están, y pues estaremos atentos a que se cumplimenten todas las órdenes de aprehensión y a saber también, porque tenemos derecho como sociedad, saber lo que declare.